Perdón, tenía apagado el micrófono. Bueno, les decía que el día de hoy estoy muy contenta de presentar al doctor José Manuel Lozada, nuestro invitado especial. Él es catedrático y doctor por la Universidad de la Sorbona. José Manuel Lozada ha sido visiting scholar en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oxford, profesor invité en la Universidad de Montreal y senior fellow de la Universidad de Durham a lo largo de 10 años. Ha impartido conferencias y seminarios en medio centenar de universidades europeas y americanas. Desde 1992 desarrolla su docencia en la Universidad Complutense. Entre sus publicaciones figuran libros de crítica literaria, El Honor Outrate, voy a pronunciar mejor en español porque en francés no es bueno, Tristan y su ángel en Alemania en el 95, de Baudelaire a Lorca en Alemania en el 96, son 3 volúmenes, Biography of the Myth of Don Juan in Literary History en Estados Unidos en el 97, biografía crítica de la literatura española en Francia del siglo XVII, publicado en Ginebra en el 99, Metamorfosis de la novela francesa en Lovaina en el 2009, Mito y Mundo Contemporáneo en Bari en el 2010 con el Premio Internacional Jovi Chita de Salerno en el 2011, Tiempo, Texto e Imagen en Madrid en el 2011, Myth and Subversion in the Contemporary Novel con Marta Guirao en Newcastle en el Reino Unido en el 2012, Mito e Interdisciplinariedad en Anotela Lipscomb Bari 2013, Abordajes, mitos y reflexiones sobre el mar en Madrid 2014, Víctor Hugo y la España en París del 2014, Mito y crisis, la crisis del mito con Antonella Lipscomb en Newcastle, también en el Reino Unido en el 2015, Nuevas formas del mito. Un segundo, por favor. Si nos permiten un segundo, tenemos un problema técnico. Sí, espero que ya se escuche mejor. ¿Sí se escucha mejor? Gracias, perdón. Entonces continúo con la presentación del doctor, perdón por el problema. Estaba presentando sus publicaciones, Mitos de Hoy, Ensayos de Mitocrítica Cultural en Berlín en el 2016, 5 siglos de Teresa, La proyección de la vida y los escritos de Santa Teresa de Jesús, en conjunto con Esther Borrego, Fundación María Cristina Macebu Patterson en Madrid en el 2016, Myth and Emotions con Antonella Lipscomb, también en Reino Unido en el 17, Myth and Audiovisual Creation con Antonella Lipscomb también en Berlín en el 2019. Cuenta en su haber con diversas traducciones como La leyenda de los siglos de Víctor Hugo publicada en Madrid en el 94, Le Romancero en París en el 2003 y 200 artículos en revistas especializadas de 20 países. Él es miembro del comité editorial de diversas publicaciones y director de la colección de estudios literarios de Ediciones Complutense. Es fundador y editor de Amaltea, revista de mitocrítica. Por ahí les voy a poner en Facebook la dirección para que la consulten.
Es también presidente de Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica. También les voy a compartir este link para que ustedes visiten esa página. Y anima diversos proyectos de investigación en mitocrítica del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Comunidad de Madrid. Entonces, nos da mucho gusto tener invitado el día de hoy. Como pueden ver, el doctor es un especialista ya muy consolidado en esto de la mitocrítica. Vamos a enterarnos de qué se trata, y su conferencia de hoy se titula Fundamentos de la mitocrítica cultural. Vamos a escucharlo con mucha atención. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla por medio del Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo creo que nos escuchan bien. Creo que ya le he dado a los botones que tenía que dar. Espero que nos lo digan bien. Sí, muchísimas gracias a Luis Eugenia Aguilar por su amabilísima presentación como jefa del Departamento de Letras. Estoy encantado de venir aquí al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Aparte de todo lo que ella ha dicho, soy un amante de México. Estuve aquí, aunque en Lagos de Moreno, también en la Universidad de Guadalajara, hace ahora ya 8 años, disfrutando de esta tierra bendita. Y la verdad es que todas las veces que viniera serían pocas. Me da mucha alegría estar aquí, aunque sea de modo real y virtual al mismo tiempo. Agradezco también la amabilísima recepción que me hizo ayer Hiram Rubalcaba, profesor y escritor, y por supuesto todo el apoyo de Luis Alberto Pérez Amézcoa, el doctor Pérez Amézcoa, que durante tantos años ha sido uno de nuestros mayores bastiones de la mitocrítica en América. Cuando él me propuso venir a hablar de esto, de los mitos, yo la verdad es que decía, ¿cómo podemos hablar de los fundamentos de la mitocrítica cultural? Es muy complicado. Hace apenas 10 días, un equipo de investigadores presentábamos ante el Consejo Europeo de Investigación un proyecto sobre aplicaciones de la mitocrítica cultural. Nos ha llevado parte de junio, parte de julio y todo el mes de agosto prácticamente preparar este proyecto que al final hemos podido proponer. Y nos ha sido muy difícil resumir qué pueda ser una aplicación de la mitocrítica cultural. Imagínense la dificultad que conlleva decir aquí en 45 o 50 minutos qué sea la mitocrítica cultural. Por lo tanto, yo lo que haré será hablar del trabajo que hemos realizado a cabo, el trabajo que estamos realizando a cabo y el trabajo que vamos a realizar durante los próximos años. Un equipo de investigadores, puesto que no hay que olvidar que la mitocrítica cultural no es nada de nadie, sino que es algo que compartimos muchos investigadores. En principio la mitocrítica, la mitología también, pero el acceso crítico a los mitos y desde una perspectiva determinada es algo que no me pertenece a mí, es algo que hacemos todos. Es un equipo en el que han participado pues, de modo asistencial o presencial más de 1.500 personas, por ejemplo, en los congresos. Y es algo en lo que actualmente más de 200 personas estamos trabajando. Por lo tanto, no hago sino de portavoz de unos, de otros, de unas, de otras, y espero que bueno, pues se entienda la limitación del medio, la limitación que esto nos exigiría muchísimo más tiempo. Muy bien. Voy a hacer la presentación en 2 fases. La primera va a ser poner un ejemplo.
un ejemplo para entender qué significa la mitocrítica y qué significa la mitocrítica cultural. Los relatos de la antigüedad nos hablan que Zeus se enamoró de Níobe y como no podía acceder a ella de otra manera, descendió a modo de gotas de lluvia. En otros relatos observamos cómo los dioses quieren acercarse a los hombres quieren acercarse o alejarse también de los dioses, tienen muchos retos a los que van a responder de una u otra manera. Por ejemplo, Perseo quiere salvar a Andrómeda y no puede hacerlo sino matando, decapitando a la única de las 3 gorgonas que era mortal, Medusa. Lo hace utilizando un escudo porque a ella no se la podían mirar. Ocurre como con el basilisco, no se la puede mirar de cara a cara. Hay que protegerse a través de un espejo o de un escudo, así lo hace Perseo, el héroe, y así libera a Andrómeda. Es un relato violento, cruel, que viene balanceado en la mitología por muchos otros de tipo pacífico. Bien, esto podría decirse, esto les interesa a los griegos, no solo a los griegos, nos interesa a nosotros. Coatlicue está barriendo en un templo y observa cómo un haz de plumas cae sobre ella del cielo y no quiere dejar de barrer, puesto que barrer en el templo significa sobre todo un acto ritual. Lo que hace es acoger esas plumas, las guarda sobre un atillo en su vientre y sigue barriendo. Al final de su tarea, lo que va a ocurrir es que se siente en gestación. Un dios ha venido a ella. Es lo mismo que ocurre después, cuando inmediatamente su hermana, sus hermanos, se lo echan en cara, lo que ellos consideran una ligereza. Sobre todo engendrar a ese gran dios de la guerra que va a llevar a cabo todas esas acciones que conocemos a propósito del templo de Tenochtitlán. El hijo de Coatlicue va a decapitar a su tía, que muchas veces va a ser identificada con su madre por una transferencia habitual en la mitología, y después de esta generación cruel y cruenta viene Quetzalcóatl, la serpiente de plumas, a instaurar un nuevo reino pacífico. Esto lo tenemos aquí, por ejemplo, les he traído algún ejemplo. Vamos a ver si consigo ir a ello. Vamos a ver un segundito. No, creo que lo voy a conseguir. Supongo que esto sí que se ve, ¿verdad? Muchísimas gracias. Pues entonces, si lo ven, bueno, pues aquí lo tenemos. Espere, tengo que compartir pantalla. Entonces, perdónenme, pero soy un poco limitado, por no decir mucho. En estos lares vamos a ver si consigo compartir pantalla. Bueno, compartir pantalla y aquí les voy a poner, supongo que ahora sí que se ve. Sí se ve, ¿verdad? Sí, en efecto. Bueno, pues entonces lo ven perfectamente conmigo.
Aquí tienen un ejemplo, el de Danae. Bueno, sí, Danae, la lluvia de Zeus, ella queda encinta, pero esto lo mismo lo tenemos también en Coatlicue. ¿De acuerdo? Una de las más importantes divinidades mexicas. Ya saben que hay una gran división entre que sea mexica, que sea azteca, prefiero decirlo así. Y Perseo, con esa cabeza de Medusa decapitada, Apolo, que viene a traer esa paz. Apolo es también más tarde identificado con Helios, pero ese Perseo es perfectamente comparable con Huitzilopochtli en este grabado germánico, aquí lo tienen, de tipo gótico, viene a ser el dios Marte de la mitología grecolatina. Medusa, y aquí, decapitada, también la tenemos a Coyol Xauqui. Este monumento se descubrió en el año 73, si no me equivoco, aquí en México mismo. Está decapitada porque el nacimiento de un dios muchas veces requiere la desaparición del anterior. De hecho, aquí tenemos la misma cabeza de Coyol Xauqui. Bueno, me podrán decir, ¿y esto qué añade? Les voy a decir la verdad, añade poco. Porque, aunque es importante, y aunque no he hecho aquí sino un intento muy breve y defectuoso de lo que pueda ser la mitología comparada, no quiero ni mucho menos decir que la mitocrítica cultural se reduzca a la erudición de la mitología ni del comparatismo. Es decir, si no vamos mucho más allá, nunca entenderemos qué es la auténtica mitocrítica. Menos aún en la época de Wikipedia. Hoy en día los estudiantes lo saben mejor que los profesores, y cuando un profesor da datos en una clase, de poco sirve a un estudiante si no los encuadra. En la época de la información es importantísimo llegar a mucho más, encuadrar y sobre todo, fíjense, interpretar y comprender. Eso es lo que ha venido a hacer la mitocrítica cultural. No se trata tanto de dar datos, de dar conocimientos en bruto, sino de intentar saber qué significan los mitos y qué pueden haber significado para otros, qué significan para nosotros y también incluso cuál puede ser la proyección de los mitos en el futuro para otros. Y eso es un poco lo que venía a hacer en la segunda fase de esta, que va a ser un poco más larga, de esta conferencia. Voy a salir, por lo tanto, de aquí y voy a entrar en la otra parte de la conferencia, que sería, supongo que sigue viéndose, se ve ahora los fundamentos. Tengo que compartir esta pantalla también. Ah, de acuerdo. Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿verdad? ¿Y ahora se ve fundamentos de la mitocrítica cultural? No, pues entonces lo que voy a hacer, perdónenme. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias por la paciencia inmensa que están mostrando. Bueno, entonces, aquí pasamos un poco al meollo de nuestra reunión de hoy en día. Fundamentos de la mitocrítica cultural. ¿Cómo puedo explicárselo? Vamos a ver, lo que intentamos decir nosotros es, ¿qué es el mito? Bueno, el mito se puede dar, aquí les doy una pequeña definición, es un relato de carácter funcional, simbólico,
motivo compuesto de una serie de elementos variantes, reducibles a motivos, invariantes, reducibles a temas, sometidos a crisis, de uno o varios acontecimientos extraordinarios con referente trascendente, sobrenatural, sagrado, esto es muy importante, carentes, en principio, de testimonio histórico, también es muy importante, remitentes o que remiten siempre a una cosmogonía, a una escatología, ya sea individual o colectiva, pero siempre absoluta. Bien, veremos que esto tiene mucho que ver con nuestro acercamiento al mundo actual, y porque la mitocrítica cultural, si algo quiere, es ser actual, decirnos, enseñarnos cómo el estudio de los mitos nos enseña a estar y comprender mejor el mundo. Les he puesto aquí un... Me he ido. Un resumen muy abstracto de lo que pueda ser la mitocrítica cultural. Lo he estado pensando, perdónenme, en el avión al venir aquí. Objetivación del mito como catalizador de la reflexión occidental. El mito como catalizador, elemento que succiona, incluso podría decir, y luego envía a todas partes, pero después de transformarlo, la reflexión occidental o el proceso reflexivo de Occidente. Hago una precisión, y es que nosotros estamos, hoy estoy en una, si se puede decir así, una sociedad occidental. Cuando hablo de Occidente no hablo solamente de Grecia, ni mucho menos. Hablo de todo lo que ha sido la reflexión que hace que compartamos un mismo horizonte ideológico y en gran sentido cultural. Objetivación del mito como catalizador de la reflexión occidental, lo cual implica entender el mito desde los grandes hitos de esta reflexión. Yo, evidentemente, vuelvo al problema que les decía al principio, he de hacer resúmenes. Cuando se hacen resúmenes se pierde, evidentemente, mucha precisión. Desaparecen las aristas y, evidentemente, se muestran flacos. Los flancos débiles, si se quiere decir así, aunque yo creo que no pueden ser considerados siempre como débiles. Es decir, cuando se quiere decir algo de una manera definitiva, es preciso pesar mucho las palabras y, sin embargo, siempre todo estará sujeto a una precisión, porque en este caso, porque en otro, pero estamos en el mundo de la abstracción, en el mundo de la comprensión y en el mundo de la reflexión. La reflexión occidental empieza, me parece a mí, con la academia. La academia, me refiero a la academia platónica, la academia socrática, posteriormente aristotélica, que lo que viene a hacer es sobre todo el proceso de abstracción y que le permite a los griegos saber qué son las cosas y por qué existen. O, si se quiere, que sea la diferencia entre esencia y existencia. Eso es el gran descubrimiento, desde mi punto de vista, del mundo griego, que de una manera u otra va a ser asumido por la universidad. En la Edad Media, la universidad lleva a cabo una labor increíblemente importante en la profundidad y en 5 aspectos que aquí he querido resumir. Serían analizar, distinguir, identificar, organizar y sintetizar. Voy a intentar explicarlo de una manera muy rápida y, perdón, quizá un poco cruenta, o puede parecer poco académica. Imagínense un animal en una mesa de disección. Podemos verlo desde fuera, pero desde fuera, pues todos los animales no sabemos exactamente lo que hay dentro, pero
buril, abrimos, diseccionamos y entonces empezamos a analizar. Eso es la labor de la analítica, que nos permite analío, cortar, sajar y ver qué hay dentro del animal. Si no, no podemos distinguir una víscera de otra, un órgano de otro. Y una vez que los hemos distinguido, podemos identificarlos. Esto es el bazo, esto es la bilis, esto es el estómago, etc. Y luego podemos incluso, si estamos haciendo una operación o si queremos explicarlo, volver a unir, volver a organizar, pero ya de un modo distinto. Es la síntesis. No hay universidad sin síntesis. La universidad, desde mi punto de vista, requiere estos 5 pasos. Pueden ser 4, pueden ser 6, pueden, evidentemente no intento aquí hacer un análisis exhaustivo de lo que sea la universidad, pero considero que eso es importantísimo para nosotros, para los estudiantes, para que todos sepamos qué ha venido a aportar la universidad. Esto lo corrobora después Descartes con su discurso del método, con toda su filosofía. A veces es verdad, Descartes separa más que distingue, pero nos ha ayudado a tener ideas precisas. El que nos ha ayudado a avanzar mucho es también Kant, cuando nos dice que no hay avance, no hay progreso si no utilizamos esos juicios analíticos sintéticos. Análisis, síntesis, solo así hay progreso. Posteriormente ya dejamos el 18, el 17 de Descartes y pasamos del 19. La empírica, todo el empirismo, lo que viene a hacer es a fundamentar las ciencias desde el punto de vista del fuego. De ahí viene la palabra empírico. Hay que poder contrastar, poder demostrar. El siglo XX lo que ha hecho es decir, bueno, pues vamos a aplicar a las lenguas lo mismo que hacen los químicos y físicos en sus laboratorios, lo cual está muy bien porque así se puede perfectamente decir, estamos haciendo ciencia, pero en ocasiones nos hemos olvidado, es lo que, a pesar de todos sus avances y todo lo que nos han enseñado, que es muchísimo, los estructuralistas y los grandes semiólogos, lo que van a hacer a veces es perder el ánima, el sentido de las cosas. Es el gran problema que ha tenido la humanidad, me refiero a las humanidades, en el siglo XX. En el siglo XXI lo que estamos intentando es curioso, ya no estamos en contra de nada, no estamos enfrentados a esas tradiciones, porque ya en muchos casos se ha asumido que, por ejemplo, no hay tradición en algunos aspectos, pero se está buscando y a veces lo que nos falta es el sentido de la finalidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, eso es un poco lo que me parece ha sido todo el decurso de esta reflexión occidental, evidentemente de una manera muy vasta. En 5 minutos decir lo que sea la reflexión occidental, como comprenderán, es una tarea titánica, si no imposible. Voy a pasar al siguiente aspecto, de los más importantes de la lección de hoy, que es la hermenéutica del mito. Hermes transmite los mensajes de los dioses, pero esos mensajes hay que saber interpretarlos. En mi tierra se dice que hay que tener buenas explicaderas, pero también hay que tener buenas entendederas. Son modismos un poco extraños quizá, pero tiene que haber capacidad de explicar, capacidad de entender. Hermenéutica del mito. Hermenéutica del mito. Comprenderán ahora todo lo que les he dicho con anterioridad. Tenemos que saber analizar, distinguir, identificar, organizar, sintetizar.
Cuando digo una hermenéutica ad intra, no lo he puesto en itálicas o en cursivas, perdónenme, ad intra o ad extra. Una hermenéutica ad intra, es decir, dentro del universo en el que estamos, un universo mayormente literario, evidentemente. El otro sería fuera de la literatura. Es decir, el universo imaginario. Saben que bueno, el imaginario es ese conjunto de dinámico de reacciones que se provocan en nuestra mente a través de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, siempre a modo de comprensión o de falta de comprensión, por supuesto, pero importante es no confundir siempre lo imaginario con lo ficticio, ni mucho menos con lo falacioso, con la falacia. Desde el punto de la mitocrítica cultural hemos llegado a la conclusión en los proyectos que hemos llevado a cabo en los últimos años, que hay una serie de correlatos imaginarios, es decir, canales de transmisión de este imaginario, y uno de ellos sería el del esoterismo, que desde tiempos muy arcanos nos está hablando, por utilizar una palabra esotérica con donde las haya, de un ocultismo que hay que saber descubrir, desvelar. Eso viene a hacer el esoterismo, quizá para unos iniciados. Bueno, ahí tienen la alquimia, tienen Hermes Trismegisto, el hermetismo, tienen la cabalística, pero eso forma parte de un imaginario. Otro sería la ciencia ficción. La ciencia ficción que remonta hace ya por lo menos 25 siglos que hay ciencia ficción. Nos parece que la ciencia ficción es de Julio Verne y mucha gente dice que la ciencia ficción es de antes de ayer. La ciencia ficción existe desde que hay ciencia, y ciencia no solamente existe desde que tenemos Internet. Pero la ciencia ficción es un correlato del imaginario que se distingue mucho del esoterismo, se distingue de la fantasía, se distingue del mito, se distingue porque evidentemente en ella, por principio, no hay elemento o salto, vamos a llamarlo así, salto trascendente. El salto trascendente, si lo hay, evidentemente es porque en ese momento hay una confluencia de dos correlatos. La fantasía es otro correlato. En la fantasía siempre hay otro mundo, otro universo, aparte del posible, incluso dentro del posible hay otro universo que no es semejante al nuestro, en el que ayudan o en el que rigen una serie de condicionamientos diversos del nuestro, sobre todo en lo que hace relación a las coordenadas espaciotemporales. Hay una gran flexibilidad, sobre todo de los espacios, y una trascendencia que puede ser sobrenatural o no, pero nunca es sagrada. El mito sí que tiene esa trascendencia sagrada. Y también hablaré muy brevemente, estoy, como ven, hablando, yendo un poquito a salto de mata, espero que me entiendan, porque lo que quiero es dar una visión de conjunto. La magia. La magia no es, por así decirlo, un correlato del imaginario, es un instrumento del que echa mano por acá, por allá, a veces la fantasía, a veces el mito, a veces el esoterismo, un poco al modo como la ciencia ficción utiliza la paraciencia. Es decir, cuando la mujer o el hombre está irritado ante el decurso lento de nuestro mundo y se quiere conseguir convertir algo, por ejemplo, un animal en otra cosa de modo inmediato, o se quiere conseguir que una casa se traslade, bueno, se utiliza la magia a través siempre de un instrumento, puede ser una varita o una runa, sobre todo en las culturas nórdicas, ¿verdad?
Bueno, esos serían los correlatos del imaginario ad intra, es decir, dentro del mundo literario. Aquí tenemos varios, como ven, The Witchers, están Yennefer, bueno, pues Geralt, etc. Nos vamos al mundo medieval, por supuesto. The Witchers también tienen otra serie, de Mandalorian, que en ocasiones también, igual que en The Witchers, presenta intersecciones entre los mundos. Ese acero sagrado que hay en la serie de The Witchers, por ejemplo, o en The Mandalorians, que aparece la ciencia ficción, por supuesto, pero muchas veces interactuando con la fantasía. No digamos el esoterismo que tenemos en la colección de primavera-verano del 21 por Christian Dior. Le agradezco mucho a Carolina López Fick este hint, esta pista, donde vemos que a partir del juego del tarot, la luna, la papista, bueno, la papa, la papa, el papa en femenino, la justicia, la templanza, van adoptando las mujeres del vídeo una serie, el vídeo promocionó una serie de trajes que vienen a simbolizar diversas posturas ante el mundo. Bueno, pues evidentemente estamos dentro de un correlato del imaginario que puede hablarnos, por supuesto, de otro referente trascendente, aunque no tiene por qué ser ni mucho menos sagrado. En segundo lugar, les hablo aquí de ad extra, es decir, cuáles son esos correlatos patológicos. Quizá la palabra sea un poco fuerte. Quería conservar el paralelismo con imaginarios y por eso pues, he utilizado ese adjetivo un poco excesivo, o si quieren, correlatos de las patologías sociales. Digo sociales porque estamos saliendo propiamente de la literatura. Cuando se considera que una persona tiene una patología porque viene a sublimar traumas de la infancia, es lo que sostenía Wundt, Freud y todos los grandes psicoanalistas, nos vienen a decir que la mente siempre busca una espita, algo por donde salir. Y esa espita, bueno, viene a ser una sublimación. Y para explicarlo recurren a una analogía que muchas veces viene a ser un mito. Por ejemplo, por supuesto, en Freud, el mito de Edipo, el mito de Yocasta, el mito de Antígona, y que vienen a explicar, no en realidad los mitos, porque a la filosofía analítica en realidad no le interesan directamente los mitos, le interesa evidentemente, lógicamente, la psicología analítica. Pero ven los mitos como modelos explicativos de patologías, pero lo hacen siempre desde fuera del mito, nunca entran en el mito. Por eso digo ad extra. Es lo mismo que hace, por ejemplo, Barthes cuando habla de esas deformaciones sociales y se dice que pues él lo dice así, un negro soldado mirando a la bandera de Francia es una manera de entrar en el imperio francés, es uno de los ejemplos que pone. O Margarita humillada e intentando entrar, es una prostituta, en el mundo de la aristocracia a través de su amor por Rodolfo. Entonces viene a decir y muchos otros críticos con ellos, que estos son los mitos de la burguesía, los mitos del capitalismo, es decir, viene a colmar un vacío social que hay en el imaginario de los personajes o simplemente de los ciudadanos. Y el mito viene a ser una explicación de esas patologías, no ya de tipo puramente individual, como era el aspecto de Freud, de Jung, etcétera, sino que son patologías que comparten muchos individuos en la sociedad. Sería
un modo de utilizar el mito que a mí me parece interesante. Evidentemente yo no considero eso ni mucho menos, no, yo creo que no lo consideramos en mitocrítica cultural como auténticos mitos, sino que es una malversación del mito, sobre todo porque no respeta el ámbito de la mitología, o si quiere lo manipula para el ámbito de la psicología o de la semiología, por mucho que nos puedan ayudar, y ayudan siempre tanto la psicología como la semiología. Les hablaba de hermenéutica del mito, de explicar el mito, pero no basta solamente la etiología. No basta la etiología. El ser humano hoy en día, sobre todo en la universidad, y el ser humano, nosotros ya que nos sentimos a veces con razón y a veces no con toda la razón, unas personas adultas que no necesitan saber nada más o que ya lo saben todo, es cierto que no nos basta la etiología. Antes decía que no nos basta la erudición. Yo creo que hoy en día no basta ni la erudición ni la explicación. Queremos comprender. Queremos comprender. Recuerdo aquello que decía de organización, síntesis, como hitos del proceso reflexivo occidental. El mito nos ayuda a comprender cuáles sean las tradiciones que hemos heredado, cuáles son sus modificaciones respecto a las rupturas. Yo creo que aquí ha habido dos grandes rupturas. Una es la de la modernidad. Octavio Paz lo explica mejor que nadie. A base de romper con la tradición, yo creo que estamos en el mejor lugar para hablar de Octavio Paz, ¿verdad? A base de romper con la tradición una y otra vez, se crea la tradición de la ruptura. Eso viene a ser la modernidad. La modernidad que puede extenderse hasta primeras decenios del siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Algunos escritores y algunos investigadores lo extienden incluso hasta los años 60. Yo creo que no conviene entrar en esa guerra de cifras. Creo que es más importante saber qué significa la modernidad. Y junto a ello, la posmodernidad. Digo posmodernidad por englobar todas las ultracontemporaneidades a las que estamos abocados hoy en día. No se sabe exactamente en cuál estamos, y sin embargo es verdad que en los últimos decenios estamos en un mundo completamente distinto de la modernidad. Esto es importantísimo. La posmodernidad ya no siente esta comezón de la ruptura, ni mucho menos, ni mucho menos. Ya está instalada la ruptura, ya ha sido instalada, mucha gente ha nacido dentro de una sociedad que ya no necesita romper con nada. O se crean microrupturas, pero que a efectos de definición, como decía antes, no podemos precisar. Yo estoy intentando quitar aristas, como en toda definición. Y entonces nos encontramos que esta mitocrítica cultural viene no solamente a entender lo que sea el mito en la antigüedad, sino lo que ha sido el mito en la modernidad y lo que es el mito en la contemporaneidad. Esta contemporaneidad que, querámoslo o no, no tiene tantos mitos nuevos como se dice. Se puede hablar del mito de Prozac, si se quiere, del mito de Messi o del mito del millonario feliz. Evidentemente eso no son mitos, muchas veces eso son, desgraciadamente, manifestaciones de la pobreza léxica de quienes lo utilizan la palabra. Pero lo que sí es importante, me parece, es saber cómo la mitocrítica cultural nos ayuda a entrar en los procesos de mitificación y en los procesos de desmitificación. Aquí tienen este ejemplo de Medea. Medea, esta mujer que ha sido tantas veces
objeto de desmitificaciones, como hoy en día se habla muchas veces de Medea, no como una mujer que poseída por tal o cual deidad, divinidad o Hécate, o por su árbol genealógico directamente entroncado con los dioses, comete tal o cual filicidio, sino Medea como un ejemplo de las muchas virtualidades que se ofrecen a las mujeres que están hoy en día pues maltratadas. Bueno, entonces se explican y se habla mucho de muchas Medeas, pero que no son sino simples alegorías de aquellas mitologías. Estamos en un proceso de desmitificación. Me parece que la mitocrítica cultural puede aportar mucho aquí para saber cómo se mitifican, cómo se desmitifican los personajes. Hablo de personajes, puesto que desde la mitocrítica cultural consideramos que no se puede hablar de mito sin personaje. Todo mito exige un prosopomito. Es decir, no hay mito, no existe el mito del martillo de Thor, si se quiere. El martillo de Thor nunca sería mito si no existiera Thor. No existiría nunca el mito del Grial si el Grial no nos enviara al Con de los celtas o al Cristo de los evangelios. Es decir, los objetos míticos, por ejemplo, no existirían si no remiten siempre a un personaje mítico o mitologizado. Les he puesto aquí el ejemplo de Napoleón. Existen inmensos o muchísimos estudios que yo creo erróneamente tildados de mitocríticos que hablan de Napoleón como un mito. Si no tiene una trascendencia sobrenatural sagrada, no se habla de mito. Puede ser una sublimación de un país, si se quiere, estaríamos hablando de sublimaciones sociales, de mitificaciones ad extra, etc. Pero sí que hay personajes históricos. Es muy importante, antes les he dicho algo a propósito, el mito se distancia de la historia, necesita distanciarse de la historia para existir como tal. No así, pues Alejandro Magno, Napoleón, o el Führer, o Stalin, el Che Guevara, estos que denominamos mitos, pero yo creo que es más importante para la mitocrítica cultural saber y estudiar por qué se comete ese error en mitocrítica que el propio estudio de esos mal dichos o mal llamados mitos. Bien, les decía todo esto, ¿por qué? Y yo creo que ya vamos concluyendo. Les decía todo esto porque, a modo de Perseo, quizá no debemos mirar, yo creo que forma parte de nuestra naturaleza, no debemos mirar a la medusa cara a cara. El mito, ¿qué nos permite? ¿Saben qué nos permite? Nos permite mirarnos a nosotros a través de un espejo. Porque no podemos mirarnos a nosotros directamente. Nadie puede mirarse a sí mismo. Hoy en día, evidentemente, por mucho que tengamos selfies, no podemos mirarnos a nosotros mismos, sino a través de algo. El mito viene a ser ese espejo, ese brillo del escudo de Perseo para salvar a Andrómeda. Llámenlo como quieran. Nosotros quizá no somos capaces de soportar demasiada realidad y recurrimos a los mitos para, de ese modo, acceder a la única realidad de la que somos capaces, es saber conocernos mejor a través de los mitos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, doctor, por su excelente conferencia. Entonces estamos aquí en Facebook también. Hay saludos, hay preguntas. Déjenme irme por acá.
muchos likes, muchos corazoncitos, entonces, bueno, estamos muy contentos de haberlo escuchado, todo esto que a veces para nosotros los estudiantes de letras y los profesores de letras es común hablar de los mitos, pero no tenemos muchos elementos a veces para ir articulando los mitos antiguos con los modernos, como ahora nos explicó. Bueno, tiene saludos de Silvia Quesada, de Omega Lindo, Asunción López Varela, Amelia Meléndez, Rosaíta, Ana Martín Castillejo. Supe que por ahí va a tener público también de España. Y Selene López le hace una pregunta. Para usted, ¿cuál es el mito más interesante y por qué? Muchas gracias a todas estas personas que nos están siguiendo. Yo creo que esto es muestra de esta gran hermandad que tiene que existir entre las universidades, en concreto entre la Complutense y la Universidad de Guadalajara. Agradezco a todos esos que desde otras latitudes nos escuchan, porque bueno, hay una diferencia horaria sustancial, ¿verdad? Y agradezco también esta pregunta sobre cuál pueda ser el mito más importante. No quiero que parezca una pregunta, una respuesta elusiva. Yo no sé si existe el mito más importante. Yo creo que el mito depende mucho de las personas. Entonces, creo que importa tanto el destinatario como el remitente. Y además, estamos hablando, huelga decirlo, de mitocrítica cultural, cuáles sean las culturas. A mí me puede decir mucho el mito de Perseo o el mito de Andrómeda, a otra persona le puede decir menos, pero porque está en otro mundo imaginario, en otro universo universitario, valga la redundancia. Yo creo que, hecha esta salvedad, creo que no existe un mito que a todos nos tenga que convencer como el más importante. Sí que existen mitos importantísimos, son aquellos que nos hablan de nuestros comienzos y de nuestros destinos, si puedo decirlo así. Los mitos de las cosmogonías y de las escatologías, pero no me refiero a los mitos de los dioses primigenios, etcétera, sino a los mitos también de los nacimientos. Por ejemplo, Lucina, los romanos tenían esas divinidades que asistían a las mujeres en el parto, porque en todo lo que sea nacer a la vida me parece tremendamente importante. Y también los mitos escatológicos. No me refiero solamente a los grandes mitos sociales de la escatología, sino a aquellos que nos explican cómo pasamos de esta vida a la otra, a través, por ejemplo, de la barca de Caronte, a través de esa moneda que hay que pagar como tributo para que nos lleven a un puerto seguro, etc. Es decir, personalmente pienso que estos mitos de tránsito, que nos ayudan mucho a entender los diversos tránsitos de nuestra propia vida, son tremendamente importantes. Espero haber respondido a Penélope. Gracias, doctor. Siguen las felicitaciones, dice muchas gracias, muy interesante, dice Ana Lambea Rueda. Francisco Molina Moreno nos dice muchas gracias, José Manuel, y enhorabuena por tu conferencia. C.G. Castro dice muchas gracias, fabuloso. Santiago Sevilla Vallejo, muchas gracias, profesor. Caterina Jiménez Hernández hace otra pregunta. ¿Puede abundar acerca de la tipología del mito? ¿Hay una taxonomía? Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, yo creo que hay una auténtica taxonomía del mito. Creo que se puede hablar, por un lado, de una taxonomía individual y por otro lado, de una taxonomía general, o si se quiere, colectiva. Es decir,
¿qué es lo que estructura un mito? Y me parece importantísimo saber cómo se estructura el mito. Nosotros en la mitocrítica cultural hemos establecido que se estructura a través de unos mitemas que no coinciden en nuestro caso con los de Lévi-Strauss, aunque es de Lévi-Strauss de quien hemos tomado la expresión, por supuesto. Es decir, los mitemas son temas que tienen condición de destinatario sagrado. Son temas, evidentemente, pero son temas que tienen una funcionalidad mítica en el relato. Para eso tienen que tener una coloración sagrada, vamos a decirlo así. Por lo tanto, yo creo que existe una primera taxonomía que sería la individual propia de cada mito, como cuáles son los mitemas que están funcionando en cada mito. Muchas veces son 2, 3, 4, cómo se relacionan entre sí. Saber distinguirlos de los motivos son variables, los mitemas son invariables. Y eso me parece importantísimo porque en función de cómo evolucionen cada uno de estos mitemas, los mitos aparecen y desaparecen, o incluso un mito puede convertirse en otro. Luego existe una taxonomía colectiva, evidentemente. Se puede hablar de mitologías cronológicas, de mitologías, por ejemplo, nórdicas, o se puede hablar de mitologías medievales, una mitología medieval, por ejemplo, los celtas, que son muy antiguos, o por ejemplo los nórdicos que como sabemos pues nada hubiera sido no los hubiéramos conocido si no es por Sturluson, bueno, pues que va desde Suecia hasta Finlandia, luego vuelve a Islandia, perdón, luego vuelve a Suecia y nos transmiten los Eddas, unos y otro nos viene de modo anónimo. No digamos otras que suponemos que son medievales, aunque hayan sido compiladas en el 31 y el 47, hablo del siglo XIX, por, bueno, pues estoy hablando del Kalevala, por ejemplo, y luego están todas las eslavas, ¿no? Que son muchísimas. Entonces, claro que se puede hacer una taxonomía de los mitos medievales, una taxonomía de los mitos antiguos, es decir, se pueden hacer taxonomías cronológicas, se pueden hacer taxonomías espaciales dentro de un punto, simultáneas, es decir, sincrónicas, diacrónicas, y luego, como decía, las propias de cada mito. Es complejísimo, como puede observar, pero creo que merece la pena y es un terreno vasto que merece muchísimo estudio y hay que armarse de mucha paciencia. Espero haber respondido. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Hay también otro saludo de Paloma Ortiz de Urbina. Enhorabuena, José Manuel, por esta estupenda conferencia. Bueno, y creo que ya no hay más preguntas, pero sí tenemos muchas personas que nos están viendo y escuchando, pero no se animan a hacer alguna pregunta. Entonces, bueno, no sé, doctor, si quiere comentar algo para terminar. Parte de la alegría que me da estar aquí en Guadalajara, en un llano, como dice bien la canción, ¿verdad? Yo creo que esta tarde nos vamos a ir a Zapotlán, el Grande o Ciudad Guzmán, tiene estos dos nombres, donde vamos a continuar en esta hermandad, ¿verdad? Con la Universidad de Guadalajara. Seguimos en la Universidad de Guadalajara, que es extensa e inmensa. Vamos a ir a ese centro del sur y allí vamos a hablar también el próximo miércoles, si no me equivoco, sobre, pues la verdad, me gustaría recordarlo ahora. Yo creo que sí, es literatura, religión y mito. Yo creo que es por la mañana, yo no sé a qué hora va a ser en España, pero bueno, vamos a hablar de la diferencia, porque estamos en territorios fronterizos y hay que andar con
suelas de plomo y saber dónde estamos, pero como siempre, andar con suelas de plomo y con seriedad académica no está reñido, por lo tanto aprenderemos mucho. Yo siempre aprendo mucho cuando hablo y sobre todo con las preguntas a propósito de cuál sea la zona fronteriza entre el mito, la religión y la literatura. Muchísimas gracias una vez más. No, gracias a usted, doctor, por su excelente conferencia. Y quiero recordarles a todos ustedes que esta conferencia fue apoyada por la Maestría en Estudios de Literatura Mexicana, gracias al doctor Tomás Martínez por estar al pendiente también de este primer contacto que tiene el Departamento de Letras con el doctor José Manuel de la Universidad Complutense de Madrid, y está organizada también por el cuerpo académico UDG-CA 740, Lenguaje, Literatura y Literacidad, y el cuerpo académico UDG-CA 1085, Letras y Periodismo, que pertenece al Centro Universitario del Sur. También quiero agradecer al doctor Luis Alberto Pérez Amezcua por haber contactado al doctor, invitado al doctor a que viniera al Departamento de Letras y que nos diera esta formidable conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los organizadores. Gracias. Si me permite un sí, adelante. Me han preguntado si quería recordar algo. Ahora mismo acabamos de lanzar el número 14 de la revista Maltea, acabamos de solicitar, basta buscar Revista de Mitocrítica Maltea, estamos esperando en artículos originales para quienes quieran. Esto es importantísimo muchas veces para los jóvenes investigadores, entrar publicar un artículo aquí. Tenemos una revista que tiene 13 años de vida, pero ya está en Scopus, en World of Science, que acaba de recibir el sello de calidad de la FECIT. Y otro asunto que nos trae de cabeza, iba a decir, pero también de corazón, en el que nos vamos a centrar en cuanto sea posible a finales de este mes, es la convocatoria del 7º Congreso Internacional de Mitocrítica, que versará sobre teoría del mito. El mito, teorías de un concepto controvertido. Lo vendremos celebrando en octubre del 2022 y bueno, pues todos aquellos que quieran intervenir, por supuesto, que nos escriban a cualquiera de las direcciones. La página todavía no está disponible, se llamará mythcriticism.com, mythcriticism en inglés.com, estará disponible a finales de este mes y será, como digo, la última semana, el 7º Congreso Internacional, siempre en los años pares, de mitocrítica. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y mientras me salí del Facebook, ahorita que volví a entrar, siguen las felicitaciones. Ya tienen ahí el currículum del doctor, donde están los links a su página y a otro link que tiene a un tema sobre mitocrítica, ¿verdad? Sí. Por ahí está y lo pueden buscar. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Esto se va a quedar en Difunde-Kush para quienes quieran volverlo a ver o compartirlo más adelante con sus compañeros. Muchas gracias y buen día. Gracias, doctor. Muchísimas gracias.